Y en esta ocasión vamos a hacer un repaso sobre los daños, pérdidas y el impacto que se da en los sectores industriales, manufacturero y el sector comercial. Entonces, para esto simplemente también es importante recordar nuestra idea de la complejidad. La complejidad implica que la realidad la podemos ver desde muchos enfoques, desde muchos lentes. Y particularmente el riesgo y los desastres son, como lo hemos ya discutido muchas veces, son fenómenos complejos que requieren la habilidad de construir visiones eh, que integren los diferentes enfoques. El problema, como lo hemos visto, es que si tratamos de resolver problemas asociados al riesgo o a los desastres con una mirada limitada, estaremos respondiendo de una manera sumamente ineficaz a los problemas que derivan de los desastres o de los riesgos. Entonces, la pregunta nos la hemos hecho, que es desde dónde podemos observar los riesgos o los desastres, y lo hemos dicho varias veces desde diferentes territorios, y estos territorios los podemos dividir por territorios delimitados naturalmente, como pueden ser cuencas, como pueden ser costas, o pueden ser territorios delimitados administrativa y políticamente, como pueden ser municipios, estados, países. El asunto es que lo podemos ver desde los diferentes territorios. También lo podemos mirar desde los diferentes sectores. Y verlo desde los diferentes sectores implica que los sectores económicos no pueden estar desligados de los sectores de infraestructura o de los sectores sociales. Por lo tanto, en muchas ocasiones, cuando queremos resolver problemas asociados a los desastres y a los riesgos, pues tenemos que mirar a veces con ojos de diferentes sectores. También lo podemos ver desde las diferentes disciplinas. Y el riesgo, pues lo hemos discutido también, es una construcción intelectual, pero también es un proceso social. Es decir, hay condicionantes físicas de la naturaleza, como los fenómenos geológicos, meteorológicos, y también hay algunas condicionantes que las podemos ver desde las ingenierías, la vulnerabilidad, las estructuras, la hidráulica, la mecánica de suelos. O podemos revisarlo también desde las perspectivas sociales, desde la antropología, desde la sociología, o podemos incluso checarlo desde las ciencias mentales, la psicología particularmente. Entonces, una persona que quiera intervenir correctamente en la gestión de riesgos, de entrada tiene que tener mucha cultura. Debemos aprender eh, mucho de diferentes disciplinas. Y aquí una frase que decía un amigo mío: en nuestra materia es mejor saber 1% más en 100 cosas distintas que saber 100% más en una sola cosa. Es decir, tenemos que saber 1% más en 100 cosas distintas. ¿Para qué? Para que podamos comunicarnos correctamente con las diferentes disciplinas. No porque vamos a ser expertos en todo, sino porque tenemos que conocer lo básico que implica o que incumbe a nuestra responsabilidad, que es la reducción de los riesgos y el estudio de los riesgos y de los desastres. Y por lo tanto tenemos que saber un poco de todo, pero tenemos que tenerlo muy bien enfocado. Porque si yo les doy a ustedes geología física desde un enfoque minero o desde un enfoque nada más descriptivo, pues no les va a servir de nada a menos que vea yo la geología desde las amenazas geológicas. Entonces, cada una o las disciplinas, no sé, psicológicas, igual, tienen un pedacito que es el que hace clic, que embona correctamente con la gestión de los riesgos. Por lo tanto, nuestro trabajo es muy interdisciplinar, tenemos que aprender diferentes lenguajes de diferentes disciplinas y tenemos que saber llamar a los especialistas
y pedirles exactamente lo que necesitamos de cada uno de ellos, porque la mayoría de estas disciplinas no saben trabajar juntas para, de algún modo, abordar la complejidad, lo decíamos también en la sesión pasada, eh, lo explica muy bien Luhmann, Niklas Luhmann, nos dice que esa complejidad la dividimos en pedacitos, en subsistemas, ¿no? Y estos subsistemas delimitan partes de la realidad por territorios, por sectores, o incluso lo podemos ver desde los diferentes grupos afectados por el riesgo o afectados por los daños y las pérdidas y los costos adicionales. Entonces, parte de nuestro trabajo es tratar de mirarlo desde estos diferentes lentes, pero al mismo tiempo con el propósito de identificar los problemas, problematizar el riesgo o el desastre. Y una vez que encontramos un problema, formar un clúster también transversal a territorios, a sectores, a disciplinas o a grupos de personas afectadas. Todo depende de si son o no útiles para la tarea. Si la tarea les es afín, entonces son parte de ese grupo que va a resolver un problema en particular. Y ese es la receta secreta, por lo menos la que yo he utilizado por muchos años y en verdad me ha funcionado. Y hemos hablado que ya en cuestión de gestión correctiva, perdón, gestión reactiva y restitutiva, pues tenemos estos escenarios, ¿no? Donde cuando estamos nosotros durmiendo hay baja demanda y hay baja capacidad, tenemos que incrementarla y particularmente tenemos que incrementar la inteligencia, nuestras capacidades para construir el ciclo de inteligencia, para construir instrumentos de inteligencia y de hecho algo muy importante, he estado revisando estos temas de la industria y la industria 4.0, que es la Super Saiyajin, es una industria basada en la inteligencia. Entonces, en la medida en la que a ustedes les quede muy claro el ciclo de la inteligencia, a hacerse preguntas de qué necesito saber y a construir los instrumentos para buscar esa información y construir el análisis que necesitan, entonces pues van a ser gestores de riesgo muy inteligentes, riesgo inteligentes. Y aquí, bueno, hablamos del MIRA, hay otras metodologías, lo estamos viendo en la metodología de la CEPAL, Evaluación de Desastres, a partir de la metodología de la Comisión Económica para América Latina, que tiene el propósito de transformar el riesgo en datos económicos, en monetarizar, en monedas. La coordinación, lo hemos dicho, es elaborar planes conjuntos con objetivos claros, pero cada objetivo obedece a un problema. Entonces ustedes pueden ver estos engranes. Cada engrane es un problema y cada problema lo resuelve un clúster. Entonces miramos el desastre completo, pero después lo problematizamos, lo transformamos en problemas concretos y cada uno de estos problemas lo vamos resolviendo con un clúster que se puede repetir fractalmente, es decir, podemos tener este grandote y otros muchos chiquitos igualitos o muy parecidos. Entonces, esta es la forma en la que podemos elaborar planes conjuntos. Y finalmente, hemos hablado del tema de los recursos. Los recursos tienen dos problemas, el dinero y la movilización. Entonces, tener recursos implica primero saber qué necesitas, es decir, tener problemas claros que nos definen cuáles son las necesidades. Y una vez que tienes esas necesidades bien definidas, pues hay que conseguir la lana y movilizar los recursos. Entonces, esta materia pues tiene que ver con instrumentos financieros, que es lo que vamos a ver más adelante en nuestras últimas sesiones, que va a hacer clic con ustedes después de entender claramente toda la parte compleja de la inteligencia, de la coordinación y de los recursos. Entonces vamos a pensar no todavía en el tema del dinero. De hecho, lo hemos visto, hemos ido avanzando poco a poco. En la sesión que tuvimos hace rato, los que estuvieron en la otra materia, pues hablábamos de cómo Cáritas, a través de sus redes sociales, consiguió dinero para restaurar los medios de vida de personas que sufrieron en un tsunami. Entonces, ¿cómo consigo el dinero? Es una parte muy interesante, pero antes de conseguirlo necesito comprender el desastre,
problematizar el desastre, generar los clústeres y generar los planes. Y decíamos que decía la Madre Teresa de Calcuta, si el problema es el dinero, no te preocupes, no hay. Pero también agregaba, pero si tu plan es correcto, y ella le agregaba, y si Dios lo bendice, entonces el dinero va a llegar solito. Y aquí es, si el plan es correcto y tú tienes la habilidad de tocar las puertas necesarias, el dinero va a llegar. Va a llegar ya sea por un alemán católico que deposite o por un judío que desde Israel te mande el dinero, o va a llegar desde un norteamericano, o va a llegar por tu vecino o por tu familia o por tu gobierno o por el gobierno de junto o porque cobres un seguro o porque utilices tus ahorros. Entonces, todo eso implica, primero, entender la complejidad del desastre y segundo, una vez que ustedes se enfrenten, porque es muy probable, y de una vez se los digo, hasta que lleguen a ser los coordinadores nacionales de protección civil, que yo espero que alguno de ustedes lo va a hacer y me va a invitar el día de su toma de protesta, habitualmente nos toca un pedacito. Pero el hecho de que nos toque el pedacito de responsabilidad, ya sea en un territorio, cuando sean directores municipales o estatales, en un sector, cuando sean directores en Conagua o en Comisión Federal, o en una disciplina, cuando decidan estudiar algún doctorado, algún posgrado o dedicarse a la investigación, pero van a ser a partir de una disciplina, con un enfoque disciplinar, o cuando trabajen con grupos sociales específicos. Entonces, a ustedes les va a tocar esa parte. Entonces, cuando lo resuelvan, tienen que entender que lo primero que hace falta es inteligencia, después hay que problematizar, para que una vez que problematices con un clúster, decidas qué se necesita, y una vez que sabes qué necesitas, vas a poder encontrar los diferentes esquemas de financiamiento. Espérenme un segundito. Ya, perdón. Cuando me hablan mi familia, contesto inmediatamente, no va a ser algo urgente. Entonces, finalmente, los recursos, les decía, van a llegar, los recursos económicos van a llegar de algún lado, que tendremos que ideárnosla desde antes o en el momento. Y la otra, pues, tiene que ver también con la movilización. Una cosa es tener dinero y otra cosa es que te llegue lo que necesitas y en el lugar que lo necesitas. Y para eso, quiero compartirles también que nos vamos a centrar ahorita en el tema de los recursos, pero ¿por qué me centro en el tema de los recursos? Porque hemos estado estudiando los sistemas de mercado. Entonces, para hablar de la complejidad de este tema, quiero enfocarlo desde la movilización primero, porque hemos dicho que lo ideal es comprar las cosas en el mercado local. ¿Y el mercado local qué va a ser? Pues la manufactura o el comercio local. Entonces vamos a verlo como una fuente de recursos, pero también vamos a verlo como un sistema que sufrió daños y pérdidas, ¿no? Entonces, como verán, podemos verlo desde los diferentes ángulos. Y la otra es que si tú tienes un sistema de manufactura y lo reactivas, entonces ese sistema va a recuperar la región y además te va a servir como un proveedor y va a reducir tu logística. Pero para eso tiene que funcionar la electricidad y para eso tiene que funcionar las carreteras. Entonces, cuando vas a resolver un problema en particular, tu equipo tiene que ver todos esos aspectos. Y vamos a ver un poquito, me parece que les mandé un video de un cuate, era dominicano, sí, se los mandé, que les dije que si hablaban reggaetón, entonces le iban a entender por qué él habla dominicano. Vamos a ver algo más mexicano y más cercano. Este proyecto fue realizado en coordinación con el PUEC para el gobierno de la Ciudad de México. El contenido de la presentación es en estos 4 puntos: el objetivo del proyecto, la logística de desastres, después las principales problemáticas detectadas en la respuesta inmediata al sismo del 2017 en la Ciudad de México,
Posteriormente, recomendaciones para políticas públicas sobre atención inmediata al desastre. Bueno, el objetivo del proyecto fue plantear las bases para políticas públicas de 3 etapas de la respuesta, que son prevención y mitigación, primera respuesta, o respuesta inmediata, y respuesta a corto plazo, para sismos en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, ¿qué es la logística de desastres? La logística permite asegurar que el producto adecuado llegue al lugar correcto y sea distribuido a las personas que lo necesitan en el momento que lo requieren. Entonces ya no se trata de ayudar como se pueda, hasta donde se pueda, que echándole montón, sino de ayudar de manera eficiente, ayudar más y mejor. Y esto lo permite hacer la logística, mejora la respuesta a un desastre y además permite la gestión integral de los procesos, por ejemplo, seguimiento de actividades y procesos, evaluación tanto de los responsables de los procesos como de los propios procesos. Porque, ¿qué pasa si la ayuda no llega a tiempo? Bueno, las víctimas pueden morir o pueden quedar gravemente dañadas, quizás para siempre. Entonces, el objetivo de este problema de programación matemática es minimizar el sufrimiento humano. Y esto se hace cumpliendo con la demanda que requieren las víctimas cuando la requieren, principalmente, con los recursos que se tienen disponibles, ya sea materiales, humanos y de la información. En realidad no es solo un problema, son un conjunto de problemas de programación matemática que están interrelacionados. Las etapas de respuesta a desastres son estas que se ven aquí. La primera es mitigación y preparación, que es antes de que ocurra el desastre para que no nos agarre sin preparación. Después ocurre el desastre y en las primeras horas se da una respuesta post-desastre, una respuesta inmediata. Posteriormente, ocurre la recuperación del desastre a corto plazo y después la recuperación del desastre a largo plazo, que es cuando se quiere regresar a una situación normal, pero no normal, mejor que la normal para que ya la próxima vez el desastre no nos agarre tan mal. La logística de desastres permite la coordinación entre los grupos de respuesta y evita acciones redundantes entre estos grupos, interferencia entre ellos, competencia que se da a veces en lugar de colaboración. Para eso se requiere el conocimiento de qué están haciendo y dónde están los otros grupos, en qué sitios están o van a dar atención, qué bienes, qué personal, qué equipo van a llevar, qué cantidades de estos van a llevar y cuándo estarán disponibles esos recursos y en qué lugar. En México, los grupos de respuesta que tenemos son los militares, el Ejército y la Marina, el DIF, la Cruz Roja, los grupos de topos, por ejemplo, grupos de donadores y de respuesta nacionales e internacionales, voluntarios de la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación, entre otros. En realidad, los medios de comunicación no son un grupo de respuesta, pero son muy necesarios para obtener el apoyo de los donadores, aunque consumen los recursos escasos del lugar donde se encuentra el desastre. Y pueden complicar la ayuda a veces porque a veces piden donaciones que no se necesitan o de la forma que no se necesita. Bueno, pero en un desastre hay incertidumbre y se tiene que pronosticar la demanda, que es cuánto se necesita, quién la necesita, dónde. Y se tiene que determinar esta demanda para los sobrevivientes y también para los equipos de respuesta. Es, por ejemplo, para los equipos de búsqueda y rescate, que también van a necesitar comer y tener bienes o ayuda, para los equipos médicos, para los equipos de transporte, entre otros. Y se tiene que pronosticar la demanda para determinar los procedimientos para la distribución de la ayuda a las víctimas y también para el preposicionamiento de los suministros en los centros logísticos que van a atender el desastre. Ahora, en el sismo del 2017 hubo una respuesta inmediata, como se ve ahí, con decenas de miles de funcionarios públicos y otros elementos desplegados en el territorio del desastre. Y generalmente, bueno, muchos de ellos eran para coordinar la ayuda. También hubo ayuda de la población en general y de grupos civiles y organizaciones humanitarias que donaron bienes, hicieron revisión de estructuras dañadas, remoción de escombras y realizaron operaciones para el suministro de bienes a las víctimas, entre otras cosas. Pero nosotros, una vez que ocurre el sismo, ¿qué hacemos? Evacuamos. ¿Y después qué? En ese caso no había información sobre la cobertura y el impacto del desastre, entonces había incertidumbre. Se suspendieron todas las actividades y hubo una salida simultánea de millones de personas que iban a ver a sus seres queridos o regresar a casa.
Al mismo tiempo, muchas vialidades quedaron afectadas por edificios derrumbados y hubo fallas eléctricas que ocasionaron fallas en semáforos. Total que hubo un colapso en los sistemas de transporte, un caos. Los grupos de emergencia no llegaban rápidamente a donde se requerían. Muchas personas tuvieron que caminar por varias horas para llegar a su casa y en la congestión tan grave que había, hubo robos también, además. Además, bueno, teníamos a los medios de comunicación y a las redes sociales, pues de buena fe estaban dando información sobre lo que se necesitaba. Hacían solicitudes tanto de material como de personal, pero sin dar especificaciones ni cantidades. Y enviaban esas solicitudes varias veces. Y eso produjo que en unas zonas hubiera exceso de recursos, como en el eje 7. Había una respuesta desbordada, ya no sabían ni dónde poner el agua o las palas a los cascos. Y en otras partes hubo desabasto. Y además en otras partes hubo compras de pánico y alza de precios. Hay muchos problemas, hubo muchos problemas porque había demasiadas fuentes de información, daban información incompleta, había rumores y había muchos distractores mediáticos que ocasionaban que la ayuda se fuera a los lugares donde no realmente se necesitaba. Afortunadamente hubo una gran cantidad de voluntarios y de donaciones de comida y otros materiales, pero también hubo falta de información sobre el destino de las donaciones, todavía robos de víveres y de dinero donado, robos a víctimas y voluntarios y falta de información sobre dónde quedaron las víctimas. Como decíamos antes, gran número de servidores públicos se fueron desplegados para coordinar la ayuda, pero muchos de ellos no tenían ni la menor idea de qué hacer. Así que, por ejemplo, en los centros de distribución para desastres del gobierno había un montón de donaciones inservibles y mezcladas. A mí me tocó destapar bolsas donde había estambre, donaron estambre para el sismo, para ayudar a las víctimas del sismo. Y bueno, también algunas donaciones se deterioraron porque las instalaciones no eran adecuadas. Había que clasificar un montones inmensos de donaciones mezcladas que llevaron mucho tiempo y tuvo que ser realizado esto por voluntarios sin guía, porque hubo poco personal del gobierno para dirigir esas operaciones. Y además el personal decía, bueno, ya yo salgo a las 2, así es que ahí se ven. Los voluntarios llegaban en muchos, pero no sabían cómo apoyar, nadie los coordinaba, hasta que alguno de ellos decía, bueno, yo coordino y tú haces esto, ustedes hagan esto. Los voluntarios hacían lo que mejor podían con los recursos que disponían, y bueno, eso es desperdiciar tanta ayuda de los voluntarios. También hubo voluntarios del transporte que llevaban los artículos que ellos consideraban donde creían que hacían falta. No había un plan sobre cuánto llevar o a dónde. Había miles de centros de acopio del gobierno, de empresas, de particulares, pero todos descoordinados. Se desplegó el plan DN3 y el plan Marina, pero no se coordinaron con los otros actores principales de la ayuda. Ellos llegaban a un lugar y querían atender ellos solos, pero en parte porque esta coordinación no está contemplada en sus lineamientos, lo cual está muy mal. En general había falta de personal capacitado para atender la emergencia, aún en entes que son para tal fin, y no se aprovechó en absoluto la ayuda de los voluntarios de la sociedad civil. Que si se cumplieron los protocolos del Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil que existe y que aunque tiene deficiencias, pues no se cumplieron o se cumplieron parcialmente. En realidad no fueron aplicados protocolos de emergencia, aún en algunas partes del gobierno dirigidas a la ayuda en caso de desastres. No hubo coordinación entre todas las partes de la ayuda del Consejo de Protección Civil que incluyera a los voluntarios individuales de la sociedad civil, que eran tantos. Hubo una falta de organización, comunicación y, por lo tanto, de colaboración estructurada entre las diferentes entidades del gobierno, las organizaciones humanitarias, el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación. Bueno, entonces, ante esto, pues primero hicimos un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y después hicimos recomendaciones en las 3 etapas: mitigación y preparación. Por ejemplo, hacer simulacros para la etapa de distribución, implementación de centros logísticos para desastres. En la etapa de post-desastre, pues algunas recomendaciones sobre gestión de voluntarios previamente capacitados, procedimientos para procesos de regreso a casa de la gente, también para el transporte de materiales de búsqueda y rescate, para el transporte de la ayuda a víctimas y para el corto plazo, donaciones, gestión de voluntarios, todos ellos enfocados a utilizar la logística de desastres. Y finalmente también se hicieron recomendaciones a largo plazo para reducir el impacto ya sea en la normatividad o en el mejoramiento de la coordinación metropolitana.
y recomendaciones para políticas públicas de transporte y desarrollo urbano metropolitano para que en el futuro pues haya menos víctimas. Y bueno, eso es todo. Les agradezco mucho y estoy disponible para preguntas. Gracias. Bueno, aquí vemos una falacia que tenemos los mexicanos, que es que tenemos que donar en especie. Es decir, nos gusta llevar las latas de atún y todo lo que se nos ocurra. Y en realidad, como vemos, el ciclo del programa humanitario comienza con una evaluación de necesidades. Tenemos que problematizar y definir necesidades y luego hay que hacer una planeación estratégica, es decir, cuál va a ser nuestra estrategia para generar el mayor beneficio y no generar perjuicios. Y después viene la movilización de recursos. Y luego vino la implementación, monitoreo y revisión. Entonces aquí el mexicano corre mucho, corre rápido, y yo creo que el gobierno le sigue dando por su lado. Yo les voy a decir qué hice yo, por ejemplo, en Iztapalapa. Mucha de la gente que llegaba y quería dejarnos cosas, mejor la mandaba a las colonias. Y transferí los pequeños centros de acopio, en vez de tener un gigantesco centro de acopio, transferí a la gente que quería ayudar, las mandaba directamente a las colonias, para que en las colonias ellos pudieran, junto con un representante de la alcaldía o de la delegación en aquel tiempo, coordinarse y ver las verdaderas necesidades directamente con la gente. Entonces, no tiene sentido generar un centro de concentración o de acopio cuando tienes a las víctimas o a las personas afectadas más bien a 2 kilómetros, a 1 kilómetro de distancia. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una transferencia donde te entregan las cosas, se vuelve un relajo y ya luego no tienes cómo hacerlas llegar al lugar donde de verdad hacen falta? Entonces, lo que se hizo fue transferir a la gente directamente. Había quienes decían, no, no, yo aquí te lo dejo y se iban, ¿no? Pero la realidad es que mucha gente, al llegar a las comunidades, entró en contacto con las verdaderas personas afectadas. En ese diálogo se enteraron de otras cosas que hacían falta y entonces el sistema funcionó, se autoorganizó sin necesidad de que nosotros interviniéramos, porque no tienes que meterte necesariamente. Aquí en el video la doctora dice, es que había muy poca gente del gobierno y la realidad es que así debería de ser. Es decir, cuando el desastre es local, no necesitas que se meta la gente del gobierno. Más bien lo que necesitas es que los que están dispuestos a ayudar conozcan a los que necesitan la ayuda y que ellos se pongan de acuerdo y de acuerdo a lo que le hace falta a la gente, pues lleven las cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero también habla de la inteligencia, le llama a ella incertidumbre. Y nosotros hemos dicho que entre lo que sé y lo que no sé está la incertidumbre. Y hace 3 preguntas muy sensatas. La primera es, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son las necesidades? Por eso hasta arriba dice evaluación de necesidades. ¿Qué se necesita? La evaluación de necesidades nos va a decir qué se necesita, quién lo necesita y dónde lo necesita. Entonces, cada clúster debe de definir claramente qué se necesita, quién lo necesita, dónde lo necesita, dependiendo de la actividad que vaya a realizar. Y para eso es la planificación. Una vez que sé esto, pues veo a quién se lo voy a pedir, cómo lo voy a pedir, cómo va a llegar, y cómo lo voy a distribuir, si lo voy a dar en efectivo, si lo voy a comprar local, si lo voy a comprar en la colonia, qué sentido tiene que yo atraviese toda la ciudad, o todo el país con una lata de atún que puedo comprar en la tiendita de la esquina y reactivar la economía en la zona. No, no lo sé. Y me ahorro todo el costo de trasladarlo, ¿no? O darle el dinero directamente, si ya conocí yo a la familia y la quiero ayudar, pues mejor busco a esa familia y le pregunto. Entonces, hemos visto ahorita el tema de movilización de recursos y antes de hacer todo este relajo de mover y de transferir, lo ideal para evitar todo este cotorreo es llegar al sitio, llegar con una bolsita de dinero que juntaste entre tus amigos, ver si lo puedes comprar en el mismo lugar y si lo puedes comprar en el mismo lugar, y le puedes preguntar a la gente o le das el dinero y ves que funciona el mercado, mejor se lo das. Y entonces haces que los sistemas logísticos preexistentes funcionen, siempre y cuando funcionen. Y haces que la gente pueda comprar lo que de verdad necesita, en vez de todo lo que vimos, que siguen insistiendo en esta idea de que hay que entregar las cosas en especie
o que hay que traerlas de otros lados, juntarlas, amontonarlas, separarlas, tener un titipuchal de gente cuando eso es muy poco práctico. Entonces, hablemos un poco de las unidades económicas en México. Esto está muy pequeñita la letra, pero bueno, en México hay 6.373.169 establecimientos económicos y hay 36 millones de personas ocupadas. En 2019, porque estos son datos del 2019, aquí ya le faltaría 1 millón, porque según se ha dicho, por la pandemia se perdió 1 millón de establecimientos económicos, ¿no? Entonces, tenemos 5 millones en zonas urbanas, que está aquí, 5 millones en zonas urbanas, 1 millón en zonas rurales, y aquí, bueno, las personas que están ocupadas. Ahora, la actividad privada y paraestatal, los establecimientos privados o empresas públicas también, pues hay 4.800.000. Los servicios públicos, los del gobierno, son 200.000 más o menos establecimientos, y asociaciones religiosas 86.000. Y luego, en cuanto al sector privado, el sector privado, las empresas públicas también como Pemex y todo lo que tiene que ver con las empresas, hay 500.000 de manufacturas. Ahorita vamos a ver qué es esto de manufacturas. Y hay 2.248.000 establecimientos de comercio al mayoreo y comercio al menudeo. Y bueno, servicios privados, no financieros. Aquí esto ya tiene que ver con los servicios, que puede estar el turismo, o el que te corta el cabello, o el mecánico, ¿no? Y otras actividades, ¿no? Entonces, como vemos, gran parte de nuestras actividades económicas está en el comercio, y las manufacturas, pues, representan un poco más de 500.000 de actividades manufactureras, y de servicios, pues también tenemos mucho, ¿no? Entonces, vivimos del comercio y de los servicios en este país. Ahora, podemos checar también que esto ha venido creciendo hasta el año 2019, en 10 años, y bueno, aquí tenemos el sector privado y paraestatal, es decir, la manufactura y el comercio. Aquí vemos que crece, y vemos que es el que más está creciendo. En el trabajo en zonas rurales, pues vemos que pues ha crecido un poquito. Los servicios públicos y religiosos pues siguen siendo más o menos lo mismo. Y bueno, esto es lo nuevo, ¿no? Lo que hubo en cada año, que tanto ha crecido. Y vemos que 2019 crecimos menos. Aquí veníamos creciendo como un tamaño más o menos parejo, y aquí crecimos menos antes de la pandemia, para que no digan que fue culpa de la pandemia. Antes de la pandemia ya veníamos creciendo menos, ¿no? Ahora, ¿dónde hay más unidades económicas? En el Estado de México, le sigue la Ciudad de México, Veracruz, y así sucesivamente. Entonces es importante saber dónde hay más unidades económicas, dónde hay más establecimientos, ¿no? Ahora, algo muy interesante aquí es de todas estas unidades económicas, ¿cuáles de estas, estos son establecimientos, unidades económicas, cuáles de ellas representan, por ejemplo, el mayor número de unidades? Y aquí tenemos que el comercio, al por menor, y los servicios, ¿no? Y luego la industrias y las actividades manufactureras, y el comercio al por mayor, ¿no? Ahora, ¿cuál representa más dinero? ¿Cuál tiene más y cuál produce más dinero? Y aquí algo muy curioso, son las industrias manufactureras, es decir, manufacturar algo. Y manufactura, ahorita les voy a mostrar qué es manufactura, pero una tortillería es manufactura. Una panadería grande, chica, lo platicamos hace rato, una señora que hace unos cuantos postres está haciendo manufactura, o está cocinando pasteles, igual que una persona que hornea pasteles como Bimbo, ¿no? O una empresa. Entonces, todo eso es parte de la manufactura, ¿no? Lo otro son servicios, y el comercio es compro un producto y lo vendo, pero no le doy mayor valor agregado. Ahora, ¿cuántas unidades económicas tenemos? Vemos que han venido creciendo hasta el año 2018 de los servicios que no tienen que ver con, esto aquí también, algo importante, son aquellas que no tienen que ver con el gobierno, ¿no? Algo importante, vean la pesca y la acuicultura, perdón, y
Y bueno, la minería y la electricidad, vemos cómo hay actividades que representan un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Y ya cuando hablamos de dinero, ¿quién produce más dinero? Pues dedíquense a la manufactura, ¿no? Si van a dedicarse a algo, el comercio deja menos dinero, ¿no? Y luego los servicios, es curioso, o sea, los servicios producen mucho dinero, pero dividido entre muchos. Entonces aquí vemos muchos servicios y vemos pues que producen también algo, aquí vemos muchos servicios y producen mucho dinero, ¿no? Pero entonces entre mucha gente se reparte mucho dinero. En cambio, las manufacturas, vean que son poquitas empresas manufactureras, pero se llevan la mayor cantidad de dinero, son las que producen más dinero, ¿no? Y bueno, vemos cómo van creciendo estas empresas privadas. Ahora, la industria manufacturera a nivel nacional, pues vemos que la mayor cantidad de manufactura ocurre en Puebla, en el Estado de México, Michoacán, Jalisco. Y curioso, Oaxaca tiene mucha manufactura, pero ¿qué tipo de manufactura? Habría que preguntarnos. Y ahora vemos a ver el comercio al por mayor, pues se da prácticamente en Jalisco y por acá, y algo se da en Nuevo León, en Veracruz y en Puebla, ¿no? Y el comercio al por menor, pues aquí vemos una distribución a lo mejor un poquito más amplia, en Veracruz, en Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Ahora, ¿qué es una manufactura? Los automóviles, los muebles, los aparatos electrónicos, los útiles escolares, la leche envasada, todo eso tiene que ver con manufactura. Todos esos productos y muchos más se utilizan o consumen diariamente, que consumes, se elaboran en la industria manufacturera. La industria manufacturera es la actividad económica por medio de la cual se transforman las materias primas en bienes y artículos. Un ejemplo lo vemos acá abajo, la leche envasada. O sea, una cosa es extraer la leche, la procesas, la pasteurizas, la metes en paquetitos o en tetrapacks y luego la envías. Entonces, eso es la transformación. Transformas un producto. Y aquí tenemos otro caso, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, ¿no? Primero tienes caña de azúcar, eso es materia prima, los sectores primarios la producen, y luego la caña de azúcar se extrae, se evapora, se concentra, y al último tienes azúcar, ¿no? Entonces, la transformación de las materias primas se puede realizar manualmente en hogares, en pequeños talleres, en fábricas o en grandes industrias, ¿no? Entonces, hay manufactura pequeñita, familiar o la gran manufactura. Y tenemos, por ejemplo, también el papel, ¿no? El papel, pues necesitas madera, la madera la procesas para extraer la celulosa, que es la extraes de la materia prima, de los árboles, pues de los troncos, y hay varias técnicas para extraer la celulosa. Y bueno, utilizas pinos, abetos, eucaliptos, y al último tienes el papel. También puedes ver tú, por ejemplo, la tela, ¿no? Tienes algodón, el algodón lo produces, es una materia prima, el algodón se estira, se limpia, se le quita todo, se estira, se tuerce, formas hilo y luego ya tienes esos hilos, los tejes y tienes telas o hilos. Lo mismo pasa con el pan, ¿no? El pan tienes harina de trigo, bueno, además de la harina necesitas leche, azúcar. Este es un poco más complejo, si se dan cuenta ya no es un producto manufacturado directo, sino que pues es un poco más complejo y pues requiere, y todos ustedes pues me imagino han visto cómo se hace un pan, ¿no? El caso de los zapatos, ¿no? Pues necesitas piel cuando eres fresa y utilizas zapatos de piel o tenis de piel, entonces necesitas, además de la piel de la vaca, necesitas otros 60 materiales. Entonces juntas todos los materiales y produces el zapato, ¿no? Ahora, en cuanto al comercio, el comercio hemos dicho que es el comercio al por mayor y al por menor, y vemos aquí que ambos cayeron, ¿no? O sea, aquí es en variación porcentual, cómo ha venido y creció hasta el año, fíjense aquí, 2018, como que se estabiliza y antes de la pandemia, ¡pum!, cae el comercio al por mayor y el comercio al por menor y empieza a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que de repente, pues aparece la pandemia. Entonces, estos compas no saben gobernar, por lo menos los temas económicos lo vemos claramente. Y bueno, ya después vino la pandemia, aquí empieza la pandemia y pues hubo una caída, veníamos mal y nos fue peor, ¿no? Entonces, estos son los datos que nos hacen ver cuando se está trabajando bien o mal en la economía, ¿no? Vamos a ver un video más.
pero te dices, ¿y cómo previenes o cómo manejas la prevención en el comercio? ¿No? El punto es, ¿no? Aquí cuando dicen el punto es, pues a través de la planeación. Si tú no cuentas con una planeación bastante bien ubicada en cada uno de los negocios que hay, obviamente va a ser complicado que tú puedas tener una prevención en el negocio que tú desees tener en cada uno de los ámbitos que tú quieras. ¿Y por qué lo planteamos así? ¿Cuánta gente no le llegó el sismo del 19 de septiembre del año pasado aquí en el centro? ¿Y qué tal si tú tenías tu negocio de tortas, de jugos, ¿no? ¿Y qué pasó si tú no tenías un plan? ¿O qué pasó si tú tenías toda tu inversión metida en ese negocio? Y de la noche a la mañana hay un sismo que te quita todo lo de los alrededores, de los que te compraban, y no vas a poder soportar una crisis de ese tipo. Y no contabas con un plan de contingencia. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tampoco tuvimos la prevención del ahorro, porque no ahorramos, porque no tuvimos un ahorro que nos dijera, no importa, tengo un colchón en el banco que me va a asegurar que si entro en una crisis voy a tener cómo pagarle a mis empleados. Fíjate, ahí sacó otro tema, Iván, que ya hemos platicado en el programa, la prevención financiera, ¿no? También, que no va tenemos. De la mano, sí. Va de la mano, porque yo te puedo decir, y yo creo, y se lo comenté a Javier también. Vamos rápidamente un ejemplo. ¿Qué pasó con el hospital de San Alejandro? Bueno. Lo tuvieron que cambiar, Sí. Que se habló de que lo van a demoler y que lo van a todos poner amontonados en la Margarita. Si tú te ibas a San Alejandro desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 2, 3, es prácticamente 24 horas, todos los restaurantes, el de los hot dogs, el de las gelatinas, el mismo Rufa, el Oxxo. ¿no? El Oxxo. Haciendo ahí la comercial, sí, haciendo comercial, sí, claro. Sí, el señor de los tamales, el señor de los tacos, el señor de las memelas. Tu cafecito de la esquina cambiaste el hospital de zona y le diste en la torre al comercio. Dos cosas, Iván. Los sectorizas, el comercio informal y el formal se fregó en este caso. Sí. Por derivado de dos cosas, de la negligencia de no prevenir ni darle mantenimiento adecuado a sus instalaciones, ¿cierto? Como obviamente, bueno, pues también no podemos hacer nada ante los fenómenos naturales. Claro. Sí. Y ya estaba en las últimas San Alejandro, y como en México sucede, la maquilladita. Sí. Por encimita fueron los arreglos que tuvo San Alejandro. ¿Cierto? Sí los tuvo. Sí, pero nada más por encimita. Estéticos. Y cuando se tambaleó dije, no. Solamente fue la portada, ¿no? Pero ese ejemplo que tocas es muy exquisito y muy interesante. San Alejandro fue la demostración de cómo el comercio formal e informal se vino abajo. Oye, Iván, tus carnitas de ahí de la esquina, con tu refresquito. Es que vámonos al tema de que es comercio informal, sí, claro. Tú estás generando empleos, sí, claro. Empleos directos e indirectos, ¿no? Yo recuerdo, y cuando estudio el caso, por ejemplo, de Volkswagen, yo le pregunto, por ejemplo, en el tema de cuando estoy con los chicos dando clase, les digo, por ejemplo, tú cuando pones a Puebla y cuando dices, ¿qué pasaría si Volkswagen y Audi se fueran de Puebla? ¿Cómo mantendrías al Estado? Muchos empleos, ¿no? ¿Cómo mantendrías al Estado? ¿Con qué otra industria o qué otros comercios? Quizá el turismo, posiblemente, pero quizá no daría abasto. No aguantaría ese tema. No. ¿Qué haces? Bueno, que a través de la Volkswagen se generan empleos directos, indirectos, alrededor, y a proveedores, medios de comunicación, medios todo de transporte, escuelas, centros de salud. Es un boom de comercio y de todo lo que contribuye. Y alguien se ha puesto a pensar, ¿no? Y el punto es, aquí es otra vez, no enfatizar. Oye, de verdad, ¿cuántas veces ya dijimos el punto es en el programa? No, es que el punto es eso, ¿no? Y alguien se ha puesto a pensar que el día de mañana Volkswagen, Audi dijeran, ¿sabes qué? Me quiero ir, ¿qué vamos a hacer? Ahí no nos espantes, yo creo que Audi tenemos que, no recuerdo bien si fue un año y medio que lleva en Puebla, ¿no? Sí, es muy reciente, Volkswagen, el tema de Volkswagen sería... Lleva años. Que desde los 60 está aquí en Puebla. Literal, yo creo que las autoridades, el gobierno poblano, se bajarían los pantalones con tal de que no se fuera Volkswagen. Imagínense, pero hemos pensado en esa prevención de decir, ¿qué va a pasar? Nos hemos puesto a pensar en desarrollar otra industria que sea capaz de sostener el empleo. No, y se nos van estos poblanos alemanes, ya tienes poblanos rubios. Y fíjate con lo que acabas de tocar, juntándolo con el sector inmobiliario, quiso despertar entre los propietarios, entre la gente que nos dedicamos a esto, el tema de que llegara la gente de Audi, ejecutivos y trabajadores de niveles medios altos, a rentar vivienda.
Especulamos, o sea, imagínate como tú bien lo dices, generas empleos directos e indirectos y generas también otra derrama económica, en este caso el sector inmobiliario, pero también la derrama económica en cuanto a turismo, a la familia que viene de esos trabajadores que pertenecen a otros estados. Exactamente. O sea, no me dejarás mentir, tú eres el experto y qué bueno que tocas ese tema. ¿Cuánta gente incluso de otros países no se ha venido a vivir a México y busca un departamento, busca una casa, de otros estados que vienen a estudiar? Hoy en día el 80%, 85% que estudian en la UAP son fuera de otros estados. Y lo platicábamos Ricardo y yo en el programa, y han sido programas. San Andrés Cholula es el 7º municipio a nivel federal más caro. Fíjate, a nivel federal, más caro. ¿Por qué? Porque están concentrándose en lo que tú acabas de decir, universidades. ¿Cuántas universidades hay en el área de San Andrés Cholula? Sí. Las más caras y las más prestigiosas. Y los antros, ¿no? Que andan por ahí. ¿Dónde está creciendo Pueblo hoy? En esa zona. Sí. San Andrés. Es la zona más cara para vivir también. No vamos lejos. Estaba yo platicando con un ingeniero de allá de Audi y me decía, en Audi se está haciendo la famosa ciudad Audi, ¿no? Ciudad Audi, ¿no? Ciudad modelo, ¿no? Decía, pero nos faltan escuelas, nos faltan casas, nos faltan servicios. Pues es lo que o sea, es bueno, sí, vez. Pero ¿a quién se le ocurrió o quién tuvo la prevención de decir, hay que hacer esto? Porque antes de que venga una empresa de este tipo, ¿qué va a pasar con el medio ambiente? La famosa contaminación, el impacto ambiental, eso es prevención. Desgraciadamente, y Ricardo, lo hemos tocado en el programa. Sí, de lo de San José, Chiapas. Ricardo como mi productor, pero a veces también... Chismoso. No, también se empapa de esos temas. La ciudad de Audi es un elefante blanco. Sí. Como lo fue en su momento la célula. Así es. La célula, ¿no? Que era el gran proyecto de aquel gobernador. Fue un elefante blanco hasta ahorita. ¿No? Que vino una industria militar que plantea, ¿no? A lo mejor querer hacer algo, pero eso es un tema interesante. Yo creo, y lo importante aquí es en Puebla no nos hemos preocupado o no hemos tenido la prevención, de generar una industria o otros sectores que se desarrollen y potencialicen, porque a mí lo que me llama la atención es que en Puebla estamos hablando que manejando algunos datos de algunas estadísticas que manejan libros y periódicos, estamos hablando que en Puebla hay de un 95 a un 98% de micro, pequeños y medianos empresarios. Ok, entonces vemos aquí cómo algunas actividades, la automotriz puede generar alrededor de ella otras pequeñas empresas que le abastecen productos o servicios. Pero también podemos ver cómo alrededor, por ejemplo, de un hospital se genera comercio y que si reubican un hospital después de un sismo, afectan a todo este comercio. Y cómo en algunas ocasiones ciudades completas pueden depender de una sola actividad productiva, no están diversificadas, y por lo tanto pueden tener un gran impacto. Pero no solamente podemos hablar de eso, tenemos que hablar de las microempresas que tienen menos de 5 trabajadores y que también hacen manufactura. Y ya platicamos de la tortillería, el Granero de Oro en Tabasco, y acá vemos otra en Oaxaca. Y es importante intentar captar ese segmento debido a que dichas entidades no están aseguradas, habitualmente no tienen seguro, y que pues tampoco tienen acceso a financiamiento fácilmente. En los medios de vida, ya lo hemos platicado también, el medio de vida incluye capital humano, capital físico, capital ambiental, capital financiero, y bueno, entonces aquí vemos que ellos tienen poco acceso al capital financiero, ¿no? Veamos otro video más. Pero nada para parar ese de la esquina para sacar bien, no saca. Callate, bruto, que estoy filmando. Ya no lo puedo. ¿No se lo llevará Mazzoni? ¿Sabes qué favor nos devuelve? Lo chupa y lo escupe así. Cuidado. Claro, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahí viene lluvia. No sé si lluvia, pero yo le disparaba la mierda de acá. Por eso como queda de allá abajo.
¿Un tornado? ¿Eh? ¿Qué se forma un tornado? Mira eso, ¿cómo hace allá, viste? Se agarra para allá, me voy a... Allá está formando, ¿verdad? ¿Qué fue eso? La cebolla. Va a decirle que apague la máquina. Decirle que apague el chiste de... Está formando la cola, la cara. Voy a mirar de terminar. A la mierda. Creo que la casillita viene agarrado. Muchachos, vamos a la mierda acá. ¿Dónde va? Ah, los vidrios, está rompiendo los vidrios. Bueno, parece que todo eran risas hasta que el tornado se deshizo de la empresa completa, ¿no? Entonces vemos como en algunos casos los sectores no tienen con eventos que pueden ocurrir. Dicen, bueno, es que hace mucho que no ocurre un tornado aquí. Ahora, en el sismo y tsunami de Japón, pues las empresas automotrices también sufrieron mucho, ¿no? Particularmente en ese caso Toyota y todas las fábricas que producían ciertas refacciones. Entonces, las ganancias trimestrales de Toyota se derrumbaron más del 75% después de que el terremoto y el tsunami de marzo acabaron con los proveedores de refacciones en el noreste de Japón, lo que interrumpió gravemente la producción de automóviles. Entonces, esto cualquiera diría, bueno, afectó a Japón, afectó a la región. Sin embargo, no es así. A nivel mundial hubo un impacto. Mientras los fabricantes de automóviles japoneses y los proveedores de repuestos, de refacciones, afectados por el desastre luchan por reanudar sus operaciones, la industria automotriz mundial está sufriendo pérdidas en la producción de cientos de miles de vehículos que ascienden a miles de millones de dólares. Es decir, este impacto que parecía regional, que parecía local, en realidad fueron las personas que hacían ciertas refacciones, en particular electrónicas de alto valor económico. Entonces, la industria manufacturera de Japón terminó afectando a todo el planeta. ¿Y por qué ocurre esto? Antes así eran las fábricas. Entonces en la fábrica había un almacén, un área de producción donde se hacía la manufactura, un área donde empaquetaban las cosas, un área de ventas, un área de distribución, un área de contabilidad, había vigilancia, intendencia y un departamento jurídico tal vez, y un departamento ahí de seguridad. ¿Qué pasa si ocurría un evento? Pues se perdía la empresa completa y desaparecía. Sin embargo, con el tiempo fueron pensando en la ventaja competitiva, es decir, mucho de lo que había ahí no estaba produciendo valor todo el tiempo. Por ejemplo, yo trabajé hace muchos años en una fábrica de envases de vidrio y ahí mismo hacían las cajas. Y entonces la máquina para hacer cajas estaba detenida prácticamente todo el mes, solamente 2 días al mes producían cajas porque no necesitabas una máquina para hacer cajas. Y entonces tenías desperdiciado ese equipo porque no estaba produciendo. Entonces la ventaja competitiva fue ver qué es lo que produce valor en tu empresa y deshazte de lo demás. Entonces los almacenes los rentaron fuera y para ti la distribución, la producción y la contabilidad era lo único que necesitabas. Las cajas las compraste de fuera, las ventas las dejaste por internet o con otros proveedores. En cuanto a la vigilancia, contrataste una empresa que te trajera el vigilante y la intendencia, bueno, contrataste una empresa que traía a las personas que te ayudaban a limpiar y el jurídico hiciste un contrato con un despacho jurídico externo. Esto es el gran cambio que hubo en la década pasada, donde la gran empresa se fue convirtiendo en empresas más pequeñas, pero que producen más valor. Y esto tiene un problema, o varios, ¿no? Entonces,
Tu empresa, que antes lo era todo, se convirtió en una empresa más pequeña, pero esta empresa, que tiene sus procesos internos de manufactura, depende de otras empresas, depende de la empresa que le manda una cosa y esta a su vez la manda para otro lado. Entonces, la cadena de suministro, esto se llama la cadena de suministro. Lo que ocurrió en Japón es que la cadena de suministro automotriz, uno de estos proveedores, en Japón dejó de producir, o muchos de estos dejaron de producir en toda una región, y entonces muchas de estas empresas automotrices ya no pudieron recibir, y por lo tanto toda la cadena se detuvo. Otro de los principios de la cadena de suministro es tratar de hacer una cosa que le llaman producción libre de grasa. La producción libre de grasa tiene almacenes muy pequeños, y entonces en los almacenes guardas apenas lo que necesitas, porque tener mucho producto guardado te sale caro y además corres el riesgo de que se te eche a perder. Y entonces, para que tú puedas producir las cantidades exactas, necesitas que los departamentos de venta, los almacenes, te estén informando lo que está produciendo con tus demandas, y si está subiendo o bajando la demanda de los clientes, y entonces tú subes o bajas la producción, y entonces le pides más a este de acá, y a este de acá le pides un poquito más, y entonces te va llegando lo que necesitas. Y eso se llama producción justo a tiempo. Para no tener grandes inventarios, haces la producción justo a tiempo para tener producción libre de grasa y optimizar. ¿Cuál es el problema de esto? Que se generan riesgos globales, porque si ocurre algo en Japón, entonces el impacto afecta a México, afecta, como vimos ahorita, Puebla, afectó a Puebla, afectó a Celaya y afectó a toda la cadena de producción de automóviles a nivel mundial, ¿no? Entonces, el reto es asegurar el flujo permanente de materiales, materias primas, de productos terminados que salen, de servicios, de medios de pago, es decir, que tú tengas forma de pagar por internet. Hemos platicado el caso de Odil, donde se rompió el internet y la electricidad, y entonces la gente saqueó los centros comerciales porque los centros comerciales no tenían cómo cobrar y la gente no tenía cómo ir a un cajero automático y sacar. Entonces comenzaron a saquear porque tenían necesidades urgentes y después pues se robaron de todo, ¿no? Pero entonces los medios de pago pueden afectar, y la información es muy importante. Si a ti te llegan datos de por dónde viene tu material y cuánto está demandándote y quién te está pidiendo, y resulta que ahora están vendiendo más cosas en otro lugar, y entonces empiezas a mandar al lugar donde lo necesitas. A mí me sorprendió una vez, yo fui a Tabasco en diciembre, y venía un frente frío, y bueno, para los tabasqueños tener 18 grados es estarse congelando, porque allá las temperaturas siempre son muy altas. Y me llamó mucho la atención que al llegar allá me encontré en un Superama, entré a hacer una compra, y al entrar me encontré calentadores, es decir, aparatos de estos ventiladores con aire caliente. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, sí, está haciendo un frío y estos cuates se mueren de frío. Yo estaba normal porque para nosotros esa temperatura no es complicada, y además tenemos la ropa correcta, ¿no? Una chamarrita, una cosa así. En cambio ellos pues no tienen la ropa correcta para el frío y eso los mata. Y me llamó mucho la atención encontrar que la cadena Walmart había hecho una predicción meteorológica y sabía que iba a necesitar eso, porque abrías la puerta y ahí estaban los calentadores. Entonces, esta información que permite saber en dónde van a demandar tus productos y a dónde mandarlos, es algo que se requiere en muchas cadenas. Entonces aquí, bueno, tenemos también a Nissan, que se vio afectada, y entonces es importante el carácter local, regional, mundial de los efectos. Entonces tienes que ver estas empresas, por ejemplo, lo decían estos cuates, si se daña la Nissan en Puebla, entonces, o si se va la Nissan de Puebla, entonces todos los demás cadena se ve afectada. Si cierran el hospital porque se dañó y lo colocan en otro lugar ese hospital, entonces lo que ocurre es que todo el comercio que había alrededor empieza a colapsar. Y quiero imaginarme, por ejemplo, todos los comercios que están afuera de la UACM, que hoy en día pues no hay quien suba a comprarles nada. Entonces, quién sabe cuando regresemos si existan todavía esas empresas, ¿no? Entonces, hay que entender que si esta empresa se dañó, a qué cadena de suministro pertenece, a qué sistema de mercado pertenece,
y de algún modo identificar hasta dónde es el impacto local, regional, mundial de cada uno de los efectos, ¿no? Entonces también, bueno, la oficina puede estar ubicada en Japón, pero el daño ocurrió en Puebla, ¿no? Y entonces el daño local podría afectar a toda la cadena de suministro. Y esta cadena puede ser una cadena chiquita que afecta nada más una zona. Por ejemplo, repito, ustedes no van a la escuela y entonces todos los comercios de alrededor ya se vieron impactados. Y algunas otras personas que viven de que la escuela funcione, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene local, regional, mundial? Vamos a ver otro video. La inundación en la planta Honda de Celaya de hace un año fue causada por el desfogue de la presa Allende hacia el río La Laja, producto de obras hidráulicas realizadas en Querétaro. Así lo revelaron fuentes del gobierno de Querétaro y Guanajuato, pues las obras del río y del canal El Arenal influyeron para que una mayor cantidad de agua llegara al río La Laja. El 28 de junio de 2018, la producción de la planta automotriz Honda Celaya se detuvo tras el desbordamiento. Fue tanta el agua que entró al complejo automotriz que se tuvo que rescatar a los empleados en los camiones. Honda reportó pérdidas por 442 millones de dólares, más de 8,000 millones de pesos al tipo de cambio de entonces. 5 meses después, reinició operaciones. Ok, entonces vemos aquí cómo esta planta en Celaya hacen un cambio en Querétaro. Por eso hay que hacer el análisis a veces de dos territorios. La planta está en Guanajuato y en Querétaro hacen un cambio hidráulico y entonces llega más agua, se desborda y se inunda esta planta. Pero el impacto afectó a todas las ventas de diferentes automóviles a nivel mundial. Entonces vemos que el impacto, están hablando de 442 millones de dólares por esta inundación. Y bueno, acá tenemos otra. Entonces, el acervo, ¿qué es lo que hay que evaluar en los daños? Primero, bueno, esta es la planta Honda, también pobre Honda, en Tailandia. Tuvo esta inundación en Tailandia también. Entonces, el acervo, edificios, vemos que en algunos casos pueden dañar los edificios. También la maquinaria y equipo. Esto particularmente ocurre en las empresas de manufactura. Las de comercio, pues no vas a tener maquinaria y equipo, porque ahí solamente distribuyes o vendes los productos, ¿no? Pero siguen siendo parte de la misma cadena de suministro. Es decir, Honda, si no hay tiendas de Honda, pues no va a vender sus autos, ¿no? Las concesionarias. Entonces, una cosa es la manufactura y otra cosa son los concesionarios que venden. Por lo tanto, vemos que de algún modo separar a veces manufactura de comercio resulta difícil, porque el comercio necesita productos que a veces son productos primarios, que pueden ser verduras o puede ser pollo, pero en otros casos son productos ya manufacturados, ¿no? Se daña el mobiliario, bueno, por supuesto todos los materiales, en el caso de la manufactura, las materias primas, también bienes terminados y refacciones. En el caso del comercio, pues vas a tener bienes terminados y refacciones, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitas para saber el impacto? Pues datos, ¿no? Y aquí les paso unos datos. Esta inundación comenzó, Honda tuvo que destruir 1,055 automóviles, 217 Brio, 213 Jazz, 353 City, 150 Civics, 91 Accord y 30 camionetas CRV. Entonces ustedes pueden calcular ya cuánto cuesta, se meten a ver cuánto costaban estos vehículos en el año 2018 y entonces podemos hacer las cuentas de cuánto le costó esto a Honda, que las inundaciones, yo al cuate de seguridad y de análisis de riesgo de Honda ya lo hubiera fusilado, porque no es posible que se te inunden dos plantas en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el grado de destrucción de cada uno de los activos. Aquí hay algo muy curioso, esos autos, me parece que cualquiera de ustedes diría, no, pues que me lo regalen, yo lo arreglo, lo lavo y reparo el motor y lo hago funcionar. Sin embargo, para esta empresa, como están asegurados seguramente, para esta empresa, sacar al mercado estos autos pueden tener ya defectos que van a hacer quedar mal a la empresa. Y por otro lado, si ya me lo pagó la aseguradora, ¿para qué me hago mi propia competencia? Mejor fabrico otros nuevos. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, bueno, para ellos fue daño total. Y el precio de reposición de dichos activos pues tiene que ser un auto nuevo porque lo consideraron daño total, ¿no? Aunque en mi barrio te aseguro que los echan a andar otra vez y los venden en el precio que tenía casi, ¿no? Pero bueno,
Entonces, también tenemos que tener presente que es importante el panorama del número de establecimientos. Y para esto, en México hay herramientas. Vamos a ver rápidamente un video. A continuación vamos a ver cómo podemos saber de una localidad, como por ejemplo la ciudad de Heroica Zitácuaro, ubicada en el estado de Michoacán. Ver todos los negocios que existen de cierta categoría. Estoy aquí en el buscador Google, me meto a INEGI, me meto aquí a la página principal de INEGI. Estando aquí en la página principal de INEGI, me voy aquí a esta opción que se llama DENUE. Una vez que mi página se cargó, me voy aquí a actividad económica, voy a seleccionar todas, aunque puedo ser muy específico de la actividad económica que estoy buscando. Regreso aquí con la flecha hacia arriba. Tamaño del establecimiento, de preferencia a todos, o puedo ser más específico en lo que estoy buscando. En área geográfica, dijimos que es para la ciudad de Zitácuaro, por lo tanto me voy aquí a Michoacán de Ocampo, le doy clic en más para desagregar. Estos son todos los municipios de Michoacán. Entonces aquí está Zitácuaro, pero Zitácuaro es un municipio, le doy clic aquí para desagregar. Y aquí están todas las localidades del municipio de Zitácuaro. Lo que yo estoy buscando es Heroica Zitácuaro. Heroica Zitácuaro es la ciudad, o la mancha urbana, o la cabecera municipal. Regreso aquí con la flecha. En variables adicionales no hay necesidad de que lo llene en este momento, aunque aquí puedo ingresar un nombre de negocio, la calle, colonia o su código postal. Aquí no hay necesidad. Aquí escribo pastelería. Le doy clic en consultar. Y lo que me va a hacer es que me va a encontrar todas las pastelerías ubicadas en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. O por lo menos todas las registradas ante el INEGI. Aquí me dice que hay 19 pastelerías. Voy a disminuir el zoom. Entonces, esta es la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. Voy a posicionar de una mejor manera. Y aquí me da la ubicación de todas las pastelerías, e incluso yéndome más grande con el zoom puedo ser más específico en la calle. Si me acerco a una de las coordenadas me dice el nombre de la pastelería, y si doy clic en alguna de esas ubicaciones pues me da cierta información de ese lugar, incluso si el comercial. Ok, algo que quiero aclarar nada más, y aquí le vamos a parar con este video, es esto que ven aquí. Aquí pueden ustedes descargar toda la información que seleccionaron. Entonces, si yo no pongo todos los demás campos, le digo nada más dame todas las unidades económicas, me va a dar la lista completa, la puedo descargar en Excel y puedo trabajar con ella, puedo ver cuáles son las empresas que tienen más empleados y puedo ver a qué rubro pertenecen, y puedo hacer un análisis de las diferentes cadenas de suministro locales, pero también de los sistemas de mercado. Es decir, si vemos la universidad, alrededor de ella vamos a ver papelerías, vamos a ver restaurantes y otras cosas, ¿no? Entonces puedo hacer esa clase de análisis. Entonces se requiere un levantamiento aproximado del número de establecimientos afectados con estas herramientas. El atlas de riesgos también la tiene. Las ramas a las que pertenecen, el tamaño, si son grandes, medianas, pequeñas, manufacturas o comercios, el número de personas que están trabajando ahí y el daño experimentado por las diferentes categorías. Una vez que hicimos el análisis y nos damos cuenta que en Puebla la Volkswagen tiene y Audi representan muchísimos empleos, pues entonces pregunto si les pasó algo a esta empresa. Si no, bueno, entiendo que toda la actividad económica alrededor de ellos, las empresas que les suministran servicios, pues de algún modo no se van a ver tan afectados. Y entonces me puedo ir desde las empresas grandes hacia abajo
pero también después puedo revisar aquellos que pueden ser vulnerables, ¿no? Entonces, la visita de terreno puede implicar la realización de una encuesta. Se sugiere que en el caso de empresas grandes, esta sea un censo, es decir, pues puedo ir a hablar con las 10 empresas más importantes, ¿no? Y puedo investigar con las empresas más grandes cuál fue el impacto que puede tener para toda la economía de la zona. Y en el caso de empresas medianas, pues se pueden hacer muestras, ¿no? Entonces, y bueno, para las chiquititas puedo hacer otros instrumentos, ¿no? Puedo usar encuestas, puedo hacer censos, puedo hacer entrevistas, muestreo. Para los edificios y las instalaciones, pues ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el costo de reposición para algo similar? Se requiere información sobre la superficie, pues aquí podemos ver cuántos metros cuadrados de naves, de almacenes o industriales se vieron dañados, el valor del metro cuadrado, y entonces puedo obtener el valor de ese daño, ¿no? Esto es Beirut, con la explosión. Entonces, los daños en maquinaria y equipo de las grandes empresas industriales podría estimarse de forma conjunta con los ejecutivos de las empresas. Entonces, si voy a necesitar los daños de las maquinarias, pueden ser muy especializados, entonces necesito hablar con ellos, ¿no? En cuanto a los daños sufridos por los establecimientos medianos y sobre todo los pequeños, podría suceder que debido a las múltiples ramas afectadas y a cierta falta de coherencia en los datos obtenidos de las encuestas, el cálculo de daños deba sustentarse en una mayor medida en parámetros de censos. Entonces tú puedes hacer una evaluación rápida con censos, pero al final de cuentas tendrás que hacer un levantamiento, un cálculo casi establecimiento por establecimiento, ¿no? Y esto es ir casa por casa. Por eso nos habla de obtener datos más profundos, ¿no? No solamente en los censos de población o los censos económicos, sino prácticamente ir inmueble por inmueble, ¿no? Como lo que vimos en Chile, ¿no? Esto que hizo buscó a una que hacía postres y a otro que era mecánico, y entonces, bueno, son diferentes las características del daño y se puede obtener una estimación. Bueno, este es otro caso, esto es en China, otra explosión. Y bueno, dice, hay que ver las existencias, ¿no? Pues aquí es fácil, contamos el número de carros. Se trata de uno de los rubros que más se ve perjudicado por los desastres, ya que debido a problemas de espacio, las instalaciones donde se almacenan muchas existencias pueden estar mal protegidas. Aquí vemos, estos carros están en el patio. En cambio, la maquinaria a lo mejor quedó dentro del edificio aquel, que se ve al fondo, y entonces tal vez sufrió menos daño el edificio, aunque se ve que pues, están dañadísimos, pero en algunos casos así ocurre. Entonces, depende del tipo de producto, ¿no? Del que estemos hablando, pero bueno, pueden estar guardados o no resguardados, ¿no? También el flujo de producción puede interrumpirse como consecuencia de la destrucción del acervo o de la infraestructura de transporte. Esto aplica para la producción, pero también para el comercio, ¿no? De la interrupción del suministro de electricidad, agua y otros servicios. Si yo quiero vender gasolina y no hay electricidad, la bomba no funciona. Si yo estoy en Odil, en Baja California, y quiero que mi empresa, el Walmart, siga funcionando, o este supermercado, y no tengo electricidad o no tengo servicios de internet, pues no voy a poder venderles. Entonces hay que cuantificar la producción que no se realiza, el lucro cesante, pero también, bueno, las ventas que no se hicieron, ¿no? Veamos un video más. La mayoría de los hornos quedaron destruidos. Es un trabajo de Jorge Morales. Sí, se desbarató los dos y pues pasé un mes sin trabajar hasta que ya le dije al señor pues si me hiciera favor de hacerme 2 hornos y se lo voy pagando así poco a poco. Bueno, dice, y así hasta que se logró trabajar, porque de aquí es que pues si mi esposo no hay trabajo, pues de aquí saco aunque sea para la comida. Doña Carmen Crispín decidió no esperar y con dinero prestado compró arena, tabiques y las ollas de barro para volver a construir sus hornos de totopos y ponerse a trabajar. Ya al amanecer es que vimos que ya se ha tirado todo. Ya cuando pasamos ahí en la mañana, pues, esa hora que vi que ya mis hornos estaban tirados aquí. Pues desde ese día ya no estamos trabajando, porque ese es lo que trabajamos.
El sismo destruyó también los hornos para fabricar las ollas con las que se elaboran los hornos de totopo, como el de Rosa Vázquez, que desde hace más de 20 años se dedica a hacer totopos en la 9ª sección de Juchitán. Desde el primer que ya de día 7, que último 7 que visto a 7 a 7 que visto lo llevé a las 3 de la tarde, lo llevé a la casa ya aquí, ni nada, ven aquí. Entonces harí la 24 que vi ya, su último, 23, perdón, 23 que vi ya harí pues más de chicala, pues más que Bueno, y es otro tema que están viendo allá en Oaxaca, que es no solo la reconstrucción de las casas, sino también de las actividades económicas, como en este caso, la de la producción de totopos. Ok, entonces aquí vemos que la fuente de financiamiento para reparar los hornos para hacer totopos, esta señora en particular consiguió dinero, bueno, pidió prestado, también no había forma, la olla para los totopos, pues no existía la olla. Y bueno, hubo fundaciones que participaron después del sismo del 7 de septiembre del 2017 en Juchitán, pues tratando de recuperar esto que son los medios de vida de las mujeres, que de algún modo les permite pues vivir ellas y mantener estas condiciones de equidad también para ellas. Hay que estimar el número de meses en que la producción no se va a poder realizar. Hay que estimar el flujo que se va a dejar de producir y el valor bruto se obtiene multiplicando, bueno, ya sabemos, ¿no? Cuántos meses, cuánto se deja de producir a la semana, al día, al mes, multiplicado por el valor y podemos saber cuánto costó esto. Ahora, algo interesante aquí es que esto es manufactura, es decir, lo mismo Maseca o no sé, estas empresas que hacen tostadas, producen tostadas de manera gigantesca y las distribuyen, igual estas señoras hacen manufactura a una escala mucho más pequeña. Otro tema pues tiene que ver con costos adicionales. La destrucción de una vía de comunicación puede implicar mayores costos de transporte por cuanto supone la selección y el uso de rutas alternas más largas y de menor calidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo vemos clarísimo. Este es un ejemplo donde mucha gente que tiene comercio o su actividad productiva pues va a tener que utilizar rutas más largas y de menor calidad tal vez, o transportes de menor calidad y más lentos, ¿no? Y varían de una rama industrial a otra y son mayores en aquellas en las que el transporte constituye un factor importante en los costos. Entonces, si los costos de lo que tú vendes en Tláhuac dependen de que pues tú pagabas 10 pesos en ir y venir y traer tu mercancía y ahora vas a tener que pagar más para ir y venir y traer esa misma mercancía porque no te dejan subir al camión con la misma mercancía que podías llevar antes en el metro y ahora tienes que pagar un taxi, eso incrementa tus costos, ¿no? Y esto puede ser en la industria o en el comercio, ¿no? La industria cementera pues mueve muchos camiones, entonces si el camión va a recorrer una ruta más grande, pues te va a salir más caro. En algunos casos, esto impacta, por supuesto, el empleo. Y, bueno, en Estados Unidos particularmente, y en este caso para Irma y María, en Puerto Rico, pues tienen este tipo de ayudas de emergencia para el empleo, ¿no? Entonces tú puedes pedir empleo temporal, que es parte de lo que existe aquí en México también, pero aquí es la ayuda por desempleo y aquí en México te dan ayuda para que trabajes, empleo temporal, ¿no? Y bueno, eso sería todo con respecto a estos dos temas. Y